Eh, Hoy día corresponde avanzar en el tema de energía, que es la unidad número 6 de nuestro apartado, ¿no? Eh, Vamos a hacer un compendio teórico, un resumen de lo que tenemos en el, en el material, ¿ok? Bien, la definición clásica que nosotros tenemos de la energía, ¿no? Lo podemos visualizar acá, ¿correcto? Resumiendo, es que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y mecánicamente, la energía, ¿no? Es la capacidad, ¿no? Que tiene un cuerpo, ¿no? De realizar un determinado trabajo. ¿Sí? Entendiendo por trabajo, pues no el que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Sino el de ejecutar y convertir esa energía en algo. Bien, hay formas de manifestación de la energía, pero debemos detallar que el gran problema energético de nuestra sociedad ahora, ¿no? Incluso últimamente se está viendo que si ustedes ven las noticias en Europa y partes de Asia hay un problema energético porque no pueden suplir su capacidad o la demanda de energía, ¿no? Incluso acá mismo se está viendo el incremento de los costes de las tarifas eléctricas, ¿no? Entonces, el gran problema de nuestra sociedad de ahora es uno de los temas es la energía. ¿Cómo satisfacer la demanda de energía? Y para eso se basa en ese principio de que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo, eso sí, solo se transforma. ¿Y en qué se transforma? Para eso hay que ver que hay distintos tipos de energía. Desde el punto de vista mecánico vamos a tener dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es aquella que utiliza, adquiere gracias al movimiento del cuerpo. ¿Recuerdan ustedes el tema de cinemática, ¿no? En el cual se estudiaba la trayectoria, por lo tanto, el fenómeno del movimiento. Pues acá en ese movimiento, pues genera energía, está utilizando energía. Para determinar un aproximado de a cuánto equivale esa energía, podemos utilizar esta ecuación de la energía cinética, que nos dice que es igual a un medio de la masa, ¿no? Por la velocidad del móvil al cuadrado. Entendiendo que la masa, según el sistema internacional, se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundo, ¿no? Kilogramos y metros por segundo. Donde la unidad de medida de la energía es el joules. Se escribe joule y se resume o se simboliza por la letra J mayúscula. ¿Ya? Letra J mayúscula entonces hace referencia a la unidad de energía mecánica en este caso, ¿no? Joules. Bien, el otro tipo de energía mecánica es la energía potencial. No es una energía que se esté utilizando una unidad de tiempo, sino es la energía que potencialmente puede ser usada por o puede ser convertida a energía cinética. ¿Ya? No sé si ustedes habrán escuchado siempre, ¿sabes? Que dicen, mire, este joven tiene mucho potencial, dicen, ¿no? Quiere decir que para futuro se puede utilizar la capacidad, la habilidad de ese joven. Igual acá, la energía potencial hace referencia a la futuramente que esa energía se puede utilizar. Y al igual que la energía cinética,
la energía potencial tiene una ecuación. ¿Qué es esta? La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa que se mide en kilogramos, vamos a apuntar acá, ¿ya? La masa en el sistema internacional, no olviden la masa, M, se mide en kilogramos. La gravedad, la aceleración de la gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y la altura que se mide en metros. La altura H se mide en metros. Entonces, dimensionalmente, nosotros podemos comprobar que es el producto, o al multiplicar estas magnitudes, obtendríamos kilogramo por metro por segundo al cuadrado por metro, ¿no? Voy a mover un poquito acá. Pero ya conocemos, ojo, ya conocemos que al multiplicar kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons, ¿verdad? Newtons por metro, entonces obtendríamos. Y newtons por metro es igual a Joule, ¿ya? Entonces, cuando multipliquen también, o cuando vean el producto de la magnitud de newtons, que es la unidad de fuerza, ¿no? También, multiplicado por distancia por metro, hace referencia a joules, Joule, se escribe por J mayúscula. No olviden eso. Muy bien, entonces ahí tenemos dos manifestaciones de, de energía. ¿Ok? ¿Esto? ¿Me escuchan? Hola. Solamente tengo un corte de ruido. Un momentito. Entonces les decía que la energía, tanto cinética como la energía potencial, es un tipo de energía que se conoce como energía mecánica. ¿Ok? Pues bien, no son los únicos. Existen otros tipos de energía, ¿no? Como la energía que se produce por caídas de agua, que son la energía hidroeléctrica. Permítame compartirles una imagen de una central hidroeléctrica. ¿Qué es una hidroeléctrica? Vamos a compartirles un corte de una imagen. Aquí está. Entonces, les decía al inicio que el problema de nuestra sociedad es el problema energético, ¿verdad? Entonces, para esto nuestra sociedad lo que está haciendo es convertir tipos de energía netamente energía eléctrica, porque es lo que nosotros utilizamos en la casa, en la industria, para cargar nuestros celulares, para utilizar nuestras computadoras, ¿no? En la mayoría de veces, y en las industrias para producir justamente, ¿no? Los productos que van al mercado que son de nuestro consumo. Bien, entonces, las centrales hidroeléctricas utilizan el principio de la energía potencial, en el cual vamos a tener agua emposada, ¿no? Esta agua está a una determinada, fíjense, está a una determinada altura, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la altura y la cantidad de agua que podamos represar, se induce es que esa agua fluya por un tubo y al momento de fluir por ese tubo, su energía potencial cambia y se convierte en energía cinética, ¿no? Ese flujo de agua a su vez por ese tubo, ¿no? Hace girar unas turbinas dentro de la central y esas turbinas inducen en un generador una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica pues luego se transforma, ¿no? Se aumenta el voltaje y se hace fluir pues por el tendido eléctrico hacia donde vaya a ser consumido. Entonces fíjense cómo acá la energía no se crea ni se destruye, simplemente se está transformando. ¿Cómo así? Estamos utilizando el potencial de la caída de agua, ¿no? Se convierte en energía cinética y esa energía cinética a su vez hace mover el rotor de un motor
¿no? Que genera pues electricidad al fin y al cabo. Centrales hidroeléctricas en el país tenemos algunas pequeñas, no son grandes, no, no satisface toda la demanda del país, ¿no? El que tenemos es la hidroeléctrica del Mantaro, ¿no? Eh, Permítame compartirles acá una imagen. Aquí está. Ya tenemos una hidroeléctrica en el Perú. En Moyobamba también había una pequeñita, pero creo que no funciona ahora. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué utiliza este principio? Este, utiliza pues represar agua, ¿no? Se canaliza y luego se hace caer esa agua por una tubería. El principio es fácil, ¿no? Y se convierte en energía eléctrica. En Brasil, en la frontera con Paraguay, es donde se encuentra la hidroeléctrica o la represa de agua más grande de Sudamérica, una de las más grandes del mundo además, ¿no? Que se construyó hace muchos años. Fíjense cómo hay dos países, Brasil y Paraguay, dejando sus resillas históricas de lado, porque si ustedes ven la historia de Sudamérica, en cierto tiempo Brasil prácticamente le quitó casi la mitad de su territorio a Paraguay en una guerra, ¿no? Pero luego se pusieron de acuerdo y generaron pues esa hidroeléctrica, ¿no? Brasil es el país que tiene más centrales hidroeléctricas en Sudamérica, pero fíjense cómo el cambio climático está afectando en el mundo las centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque al haber grandes periodos de sequías, o sea, no hay agua por las lluvias, entonces no vamos a tener el elemento vital que es el agua para hacer funcionar las turbinas. Entonces se reduce tremendamente el caudal y con ello la energía que las centrales hidroeléctricas pueden consumir. Entonces, cuando no hay o no se puede generar energía por centrales hidroeléctricas y convertir esa energía eléctrica, pues se buscan otras alternativas. Entonces, eso me lleva al otro tipo de energía, que es la energía eólica. ¿Ah? La energía eólica es el que se utiliza pues para generar energía eléctrica, ¿no? Las corrientes de aire. Fíjense, permítame compartirles acá una imagen de unas turbinas de generación de energía eléctrica mediante las corrientes de aire, ¿no? Ahí está, fíjense, aquí está. Estas construcciones son grandes, de muchos metros de altura, fíjense, para que pongan en proporción. Aquí abajo, abajito de esta torre, ahí observamos una vaquita, ¿ve? ¿No? Unas vaquitas, acá hay unas vaquitas. Es inmenso. Las turbinas, estas aspas son grandes, ¿no? Son muy grandes. No solamente se ponen en valles, ¿no? Donde, obviamente, donde no haya interrupción al flujo de la corriente de aire, sino también estos se colocan pues en lagos, en mares, ¿no? Se construyen o se han construido y se siguen construyendo grandes extensiones de estas granjas, así le llaman, granjas de centrales eólicas, ¿no? Permítame compartir una imagen también de unas que están asentadas en el mar. No, esta no es. A ver, está fallando la computadorita. Ahí está, miren. Estas están en el mar, ¿no? Maquetas, pero el principio es el mismo. ¿Y cómo funciona esto? A ver, permítame mostrarles cómo funciona eh, o cómo funciona este principio, ¿no? A ver, aquí está. Esta es una imagen sacada de un momento.
Entonces, si nosotros nos pusiéramos en el centro, o sea, dentro de esas turbinas, observaríamos esto, ¿no? Ahí está. Que estas aspas hacen girar pues un juego de engranajes en donde un engrane grande, o sea, una rueda de entrada grande, transmite su energía a una pequeña y por transmisión de grande a pequeña le agrega velocidad y eso a su vez hace girar un rotor de un generador y ese generador a su vez pues genera, como su nombre dice, energía eléctrica, ¿no? Y esa energía eléctrica pues viaja por un tendido subterráneo a algún lugar pues de donde va a ser consumido, ¿correcto? Entonces fíjense acá la proporción, hay una persona, cada una de estas turbinas son enormes. En el Perú, en nuestro país, hay lugares donde se han instalado estos proyectos, ¿no? Porque tenemos nosotros valles o desiertos en donde a veces geográficamente no hay montañas, ¿no? Donde el viento vaya a tener pues algún corte, ¿no? Lamentablemente nuestro país no se caracteriza pues por lugares donde los 365 días del año pues corran corrientes de aire como suficientes para poder mover estas aspas, ¿no? Pero sí existen otros países aquí en el continente americano y también en el europeo y también en el asiático donde sí se han instalado, ¿no? Estas, este flujo o esta forma de generar energía, ¿no? Entonces aquí se está convirtiendo la energía de las corrientes de aire en energía eléctrica. Otra prueba más de que la energía se transforma en corriente eléctrica, ¿no? Ahí está un principio, ¿no? Toda la energía que se genera va a una central, de central se va a las estaciones, a los cables de tendido para ser consumidos, ¿no? Este, Nuevamente, aquí el cambio climático está alterando los flujos de corriente, está alterando, hay lugares en donde el flujo de corriente ya no es continuo y no se está produciendo pues la corriente necesaria, ¿no? Y además en Europa se sabe de que donde instalan estas torres ven mermado poblaciones, por ejemplo, de aves, ¿no? Entonces hay ciertas especies de aves que van por sus rutas migratorias e impactan, pues, ¿no? En estas aspas y mueren. Y usted dirá, profe, pero ¿qué relevancia tiene pues un ave, ¿no? Al final estamos generando una energía limpia. Sí, pero tiene consecuencias. La consecuencia pues de esto, ¿no? Es de que se reduce una especie o hay una reducción en la cantidad de individuos de una especie y por consiguiente pues habrá una proliferación de una y otra plaga en ciertos lados, ¿no? En cierta parte de Europa se ha reducido una especie de ave que mantenía en control, por ejemplo, las plagas de langostas y al disminuir aumentan pues las plagas, ¿no? O sea, tiene su contraparte, no es que 100% pues sea efectivo, ¿no? Siempre en algún punto vamos a afectar la naturaleza. Bien, el tipo de energía entonces generada por la energía eólica, ¿no? La otra forma de utilizar o de generar energía es la energía solar, ¿no? Ustedes saben pues que nuestro sol es una estrella, ¿no? Y en el núcleo de nuestro Sol, este, pues se genera pues energía en forma de fisión donde los átomos se funden por la temperatura y la gravedad y parte de esa energía se transforma pues en luz solar. Y el espectro de la luz llega a nuestro planeta y nosotros mediante la tecnología, ¿no? Mediante la tecnología de los paneles solares, captamos esa energía y la almacenamos en baterías, ¿no? A veces se pone una instalación doméstica, ¿no? En nuestros techos. En lugar de tener pues, las calaminas o las tejas, ponemos estos paneles, ¿no? Y esa energía, pues, se almacena, ¿no? ¿Dónde se almacena? Eh, en unas baterías, ¿no? Porque no se utiliza, no es que se está utilizando pues de inmediato, no.
Cuando uno adquiere un kit de energía solar, a ver, permítame compartirles un kit. El kit viene completo, ojo, ¿ah? Acá en Quito ya se está viendo, hay empresas privadas que están suministrando el kit completo, ¿no? Donde tenemos los paneles, tenemos las baterías, los inversores, ¿no? Las baterías, el tablero y todo eso, ¿no? Y estas baterías acumulan la corriente y cuando se quiere hacer funcionar un televisor, un refrigerador que consume corriente alterna, utilizamos pues el alternador, ¿no? Convierte de continua a alterna. Pues bien, eh, y justamente este es el talón, el punto débil de este sistema de energía, ¿no? Primero, la capacidad humana todavía está un poco limitada. La tecnología de panel solar, si bien es cierto, se ha avanzado bastante, pero todavía creo yo que es incipiente. ¿A qué me refiero? Incipiente en el sentido de que todavía no se puede aprovechar toda la energía que el sol nos da. Si la humanidad tuviera la capacidad de almacenar la energía que el sol nos da en un solo día, tuviéramos suficiente como para 30 años. Imagínense ustedes. Pero todavía no tenemos esa capacidad tecnológica. Es más, incluso el mercado de los paneles solares también genera una industria que genera contaminación en el ambiente. Acá en Iquitos, como les digo, gozamos de mucho tiempo de luz solar, pero el limitante todavía para una familia que vive acá en la ciudad, que tiene acceso al servicio de energía eléctrica que nos da acá, por ejemplo, es Electrooriente, no le sería rentable por el momento mudarse a este sistema, ¿no? No le sería rentable. Es más, nuestros tableros de medición eléctrica que tenemos acá en casa, el que ve nuestro consumo del doméstico, no está preparado, por ejemplo, para que las casas, ¿no? Tengan pues en su techo, como han visto acá, paneles solares y la cantidad de energía que no se esté utilizando se transmite a la red local. Entonces, en lugar de consumir, de pagar, estás agregando energía, ¿no? Vas a pagar menos todavía. Todavía no tenemos este tipo de infraestructura. Es más, me atrevo a decir que si nosotros quisiéramos instalar acá en una casa que ya tiene un tendido eléctrico, un sistema de energía así de paneles solares, tendría que también invertir en un sistema de cables, ¿no? En el cual pues cuando no quieras utilizar la red doméstica de la calle, cuando quieras utilizar esto, cuando se vaya el fluido eléctrico, ¿no? Había que pagar una inversión en un electricista que te haga un tablero, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el limitante. Pero el principio es bueno. Hay lugares, por ejemplo, en Chile, ustedes saben, Chile pues tiene desiertos, se han puesto pues granjas de este tipo de servidor, de paneles, ¿no? Donde se acumula la corriente y se transmite a la red nacional, a su red nacional. Cuando digo red nacional, el Perú tiene una red eléctrica de tendido de corriente eléctrica nacional. Iquitos es una red aislada. Nosotros no estamos unidos a la red eléctrica nacional. Todavía nuestra energía eléctrica, por ejemplo, es suministrada por una central termoeléctrica que está por acá abajo en el río, donde se quema. Hay motores enormes que queman residuos de petróleo, ¿no? Y justamente eso me lleva a la siguiente energía, la energía química, ¿no? La energía química es la que nos ayuda a generar energía, o convertir la energía que está almacenada, ¿dónde? ¿No? En sustancias como son, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Este, el diésel, ¿no? Y se almacenan. Una muestra de esa energía que se puede almacenar, por ejemplo, ¿no? Es la energía que nosotros almacenamos en las baterías o en las pilas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la energía solar se almacena en baterías? Las baterías es un ejemplo de energía química, ¿no? Porque dentro de esa batería, ¿no? Hay un compuesto, ¿no? Químico
que al momento de unir polos, positivo o negativo, se cierra un circuito y ese compuesto químico cede energía. Eh, Obviamente, las baterías o las pilas, por el mismo contenido, pues no deben ser arrojados al ambiente, a la tierra, ¿no? Deben ser desechados de una manera correcta. Debe haber pues un lugar, un espacio, una empresa que se encargue de desechar este tipo de productos. Pero lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país no tenemos, ¿no? Si nosotros queremos cambiar la pila de nuestro control remoto, de nuestra radio, incluso de nuestros equipos celulares cuando ya no valen, simplemente se desechan a la basura, no hay de otra, ¿no? Aunque ahí dice que no hay que hacerlo, pero ¿a dónde más? No tenemos acá como en otros países, ¿no? Por ejemplo Europa, donde sí hay un lugar donde se tira ese tipo de desperdicios y cada día del mes pasa un recolector especial para ese tipo de productos y lo lleva a una empresa que lo recicla y trata pues de descomponer estos productos para que al final no terminen afectando el medio ambiente. Si usted tira una batería o una pila en la tierra, es seguro que alrededor de esa batería no va a crecer nada más, no va a crecer en hierba porque matamos la tierra, ¿no? Y otra forma de utilizar, ¿no? A ver. Otra forma de utilizar la energía química es la energía que se genera pues por el petróleo, ¿no? El petróleo es a ver, permítame compartir la imagen. Aquí está. El petróleo en realidad es material orgánico que hace miles de años quedó enterrado y no pudo seguir su proceso normal de descomposición. Bosques, árboles, animales quedaron tapados por toneladas de tierra y no pudo podrirse. Cuando digo podrirse es el estado normal de descomposición de los materiales orgánicos. Entonces han quedado pues ahí almacenados. Y como son bosques, ustedes saben que los árboles generan energía, su energía propia, sus alimentos mediante la fotosíntesis, ¿verdad? Que es el proceso en el cual absorben por las hojas energía del sol y comienzan a convertir sus alimentos. Pues esa energía solar almacenada hace miles de años ha quedado atrapada en la tierra. Entonces, mediante procesos poco beneficiosos para el medio ambiente, se extrae, se bombea pues este tipo de este líquido y luego pues ese líquido se va a una central, ¿no? A una planta donde se procesa ese petróleo, se convierte en diésel, en querosén, en gasolina y de sus derivados se genera plásticos. Hay toda una industria petroquímica. Acá en la Amazonía tenemos nosotros o teníamos pozos petroleros, pero debido al costo, al alto costo de la extracción del tipo de petróleo que se extrae en la Amazonía, ¿no? Es un petróleo en el cual necesita un refinado extra, porque no sale así color negro, sale así medio lodoso, medio un color grisáceo en algunos puntos. Este, es costoso y además tiene un alto costo ambiental, está acá en la Amazonía, y un alto costo social. Siempre se está escuchando pues ¿no? de manifestaciones de comunidades indígenas que están denunciando contaminación de sus lagos y ríos, ¿no? Pues esta energía se utiliza, señores, la gasolina, por ejemplo, para hacer funcionar un motor de combustión interna de sus motos. Y esa energía, esa quema de esa energía, se convierte en energía eléctrica, ¿no? Energía mecánica para hacer funcionar la moto, para que la moto se mueva. Pero lamentablemente pues las motos, los autos no son eficientes. Mucho de la energía que se quema en la gasolina, en el diésel, se convierte en calor. ¿Ya? Entonces, un motor moderno de corriente de diésel o de gasolina, realmente del 100% de gasolina que quema,
utilizan un 50 a un 60%. Quiere decir que el 40% se desperdicia en forma de calor, ¿no? Es por eso de que se están proponiendo otro tipo de automóviles que utilicen pues baterías, ¿no? Entre ellas hay unas marcas que muy notorias en el mundo como Tesla. Tesla es una empresa que crea pues autos eléctricos en donde el auto se carga, las baterías, y el 100% del 100% de la energía que se ha cargado en esas baterías, el auto eléctrico utiliza un 90-95%. Quiere decir que un 5% se pierde. Fíjense, es más eficiente. Entonces no se generaría mucho calor. Pero, como les digo, todavía está, pues no se ha masificado. Países como Europa, por ejemplo, han establecido que hasta el 2040, 2050, su parque automotor debe tener cierto porcentaje de autos eléctricos, ¿no? La industria para generar este tipo de baterías, con el cinturón de litio, que es Argentina, Bolivia y Chile, donde están los mayores yacimientos de litio del mundo, todavía no se están explotando. Es más, en Bolivia hay ciertos movimientos sociales en contra de esta extracción, una serie de cosas que todavía hacen que no observemos autos eléctricos, ¿no? Todavía sigamos viendo autos a combustión, ya sea de gasolina, ya sea de diésel o de etanol, que es lo que utilizan también en Brasil, ¿no? Que es producto del alcohol. Muy bien. Otro tipo de energía, a ver, que se utiliza es la energía geotérmica, ¿no? La energía geotérmica es gracias eh, a flujos de magma que hay debajo de la tierra, ¿no? Que ayudan pues a que se generen centrales geotérmicas. ¿Cómo es el principio? Acá les paso una imagen. El principio es el siguiente: como hay dentro, abajo en la tierra, hay flujos de magma, tierra derretida, o sea, hay actividad volcánica. Entonces lo que se hace es, se aprovecha eso, ¿no? ¿Cómo? El calor y el agua que sale de estas centrales o de estas fuentes naturales se entuban y se hacen circular por un tubo, calientan un tanque de agua. Ese tanque de agua genera vapor de agua, ese vapor hace mover unas turbinas, esas turbinas a su vez hacen mover un rotor de un generador y listo. El mismo principio, miren, ve. El principio es simple, ¿no? Pero no se pueden utilizar en ciertos lugares. Por ejemplo, en nuestro país sí hay lugares donde hay corrientes de aguas termales. No sé si ustedes han escuchado en Pucallpa hay uno, en Moyobamba también hay otro, en Cajamarca, si ustedes han escuchado los baños termales del Inca, ¿no? Que utilizan pues flujos de magma que corren a cientos de metros abajo en la tierra, ¿no? Eso hace que la tierra se caliente, el agua pues se comience a evaporar, ¿no? Acá en Sudamérica, por ejemplo, es noticia, en El Salvador, utilizan, por ejemplo, centrales geotérmicas, ¿no? Es más, en El Salvador es el único lugar donde el Bitcoin, un tipo de moneda virtual, es legal, y utilizan cerca de una central geotérmica centros de minados de Bitcoin, ¿no? Y entonces, para no consumir energía eléctrica de fuentes no renovables, utilizan de una central geotérmica, ¿no? Otra energía que no está ahí es la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear utiliza elementos que se conocen en la naturaleza como radioactivos, o sea, de que utiliza elementos poco estables, ¿no? Y mediante un proceso se particionan esos elementos, ¿no? Dentro de un silo nuclear, y se genera bastante calor. Y ese calor hace que el agua se genere vapor y mueva unas turbinas y genera electricidad. Y listo, el principio es bien simple. Por eso, si ustedes han visto centrales nucleares, ¿no?
en las centrales nucleares casi siempre están cerca a lagos o a ríos porque utiliza el agua para poder enfriar esos rotores. Hay una agua que nunca sale del sistema, ¿no? Que es agua radiactiva que siempre permanece en el flujo, y hay otra que se evapora. Y normalmente pues tiene esta forma de chimeneas gigantes, ¿no? En donde sale vapor de agua no radiactivo. Lo negativo de este tipo de energía o de forma de generar energía nuclear es de que se generan desechos nucleares y estos desechos nucleares no se descomponen fácilmente. Es más, en el mundo hay lugares donde se entierran, ¿no? A cientos de metros de profundidad este tipo de energía, de desechos de este proceso de energía nuclear, ¿no? Quizás lo positivo es de que no contamine el ambiente, ¿no? A no ser de que se escapen esos desechos nucleares. Hemos tenido pues accidentes nucleares, entre los más sonados son el de Chernobyl en Ucrania, en la antigua URSS, en 2012 en Japón, en Fukushima, ¿no? Pero es una opción, y es una opción, fíjense que a pesar de que hace un par de años decían que ya iba a morir, de que ya iban a apagarse las centrales nucleares en pos de la energía renovables, pero después de la pandemia los países desarrollados, en Asia, en China, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido un gran consumo de energía eléctrica, ¿no? Tal es así de que el carbón, que es una forma de mineral, se sigue utilizando, ¿no? Se siguen quemando diésel para generar por centrales termoeléctricas, y fíjense, se está aumentando la contaminación. Tal es así el consumo de que hay lugares donde no se satisface la necesidad y hay apagones. Se sabe de hay ciertos lugares en China que están sufriendo recortes. En España, por ejemplo, el costo de energía eléctrica ha subido tanto que ya es ridículo que los costos son tan altos. Por ejemplo, Europa utiliza bastante el gas natural de Rusia, ¿no? Casi todos los países europeos. La excepción es Francia. Francia es el único país que en la década de los 70 dijo, bueno, yo no tengo corriente, cataratas, no tengo centrales donde puedo generar hidroeléctricas, no tengo... Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos dijeron, para satisfacer sus necesidades energéticas, Francia es el país europeo que tiene mayor cantidad de centrales nucleares. Si ustedes ven las noticias, es el único país que no está afectado porque energéticamente es autónomo, o sea, no necesita importar energía. Nosotros también en el Perú tenemos gas natural, ¿verdad? Pero lamentablemente pues el gas natural este, necesita pues un tendido de tuberías para poder llegar a las casas. El gas natural no se puede envasar en esos valores de gas, ¿no? Por eso lo que nosotros utilizamos es el gas licuado de petróleo, que es otra cosa. Eh, y es más, parte del gas que se extrae de Camisea, como no hay quien lo compre, ¿no? O sea, se produce tanto que no hay mucha demanda, así de que nuevamente se vuelve a poner en los yacimientos, regresa, ¿no? El gas natural en su mayor parte, señores, en el Perú se quema para generar energía eléctrica. A diferencia de Quito, la mitad de la energía eléctrica que se genera en el resto del país es gracias al gas natural. Y quizás, miren, acá en Sudamérica, Brasil es uno de los pocos países que tiene una central nuclear que genera electricidad, ¿sí? Eh, Eso no significa que la energía nuclear sea 100% mala, ojo, no. Por ejemplo, nosotros acá en el Perú tenemos una central nuclear, pero no para generar energía eléctrica, eh, sino para generar medicamentos. Habrán escuchado para tratar ciertos tipos de cánceres, hay una terapia llamada que es quimioterapia, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? La quimioterapia pues se utiliza pues para tratar cierto tipo de cánceres, ¿no? ¿Y dónde se generan esas pastillas, por ejemplo, para la quimio? Hay una central nuclear que tenemos acá en el Perú, donde se generan estas pastillas para términos médicos, ¿no? Entonces no es 100% mala, ¿no?
Hay una asociación nuclear, física nuclear acá en el Perú, que se encarga de administrar, mantener y de la seguridad de esta central, ¿no? Pero acá en Sudamérica, uno de los pocos países que ha utilizado la energía nuclear para convertir en energía eléctrica es Brasil. En Brasil tenemos una central nuclear, ¿no? Y la otra forma de energía, ¿no? A diferencia de la nuclear que es por fisión, es por fusión. La fisión es el proceso en el cual un átomo se parte. La fusión es un proceso por el cual el átomo se fusiona, se une con otro. Es lo que pasa en el Sol, en nuestro Sol, en donde átomos de helio, de hidrógeno, por ejemplo, se fusionan y generan helio. Esa fusión genera calor. Hay laboratorios acá que están creando minisoles, ¿no? Pero es solamente a modo de investigación. Todavía estamos lejos de poder crear un minisol, ¿no? Imagínense ustedes tener la tecnología para crear un sol pequeño, ¿no? Que nos genere energía, por ejemplo, para 100, 150 años, ¿no? Dejaríamos de depender de la energía que se genera por petróleo, ¿no? Pero bueno, todavía estamos a años luz de distancia de eso.